Zeynab Javadli es una famosa gimnasta azerbaiyana. Ha ganado medallas en campeonatos europeos y mundiales. En 2015, Zeynab se convirtió en la tercera esposa del rico jeque árabe Said Al Maktoum, sobrino del gobernante de Dubái. Pero tras 5 años de vida fabulosa, el jeque convirtió la vida de su esposa en un infierno. Zeynab lloraba y pedía ayuda. Y desde hace un año no se sabe nada de ella. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué la rica vida en palacio se volvió tan miserable? Suscríbete al canal y danos tus likes. Empecemos. Zeynab nació en Bakú, capital de Azerbaiyán, en 1991. Empezó a practicar gimnasia rítmica a los 9 años. Para los estándares de su deporte, es bastante tarde. Pero la niña demostró que tiene perseverancia y talento. Se graduó en la Academia Estatal de Cultura Física y Deporte de Azerbaiyán. Sus mayores logros son la plata del Campeonato de Europa y el bronce del Campeonato del Mundo en la clasificación por equipos. En 2011 Zeynab Javadli fue incluida en el ranking mundial de las gimnastas más fuertes del mundo. Zeynab también ha ganado repetidamente el título de Miss Elegancia en torneos internacionales. En 2012, Zeynab se vio obligada a poner fin a su carrera deportiva debido a una lesión. Casi inmediatamente después, la joven comenzó su carrera como entrenadora. Primero trabajó en clubes turcos y luego regresó a Bakú, donde abrió su propia escuela de gimnasia para niños. En 2015, llegó accidentalmente a las competiciones de tiro, que se celebraron en la ciudad azerbaiyana de Gabala. El jeque Said Al Maktoum, deportista perteneciente a la familia real de Dubái, acudió para representar a los Emiratos Árabes en esta competición. Su padre fue gobernante de Dubái durante 16 años, y ahora ocupa este cargo su tío, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Said como atleta era un poco peor que su futura novia. Participó en varias olimpiadas, gracias a su parentesco con la dinastía gobernante fue el abanderado de su equipo, sin embargo, no brilló con resultados serios. No obstante, es uno de los residentes más ricos de su estado, propietario de fábricas, periódicos, barcos de vapor. Es propietario del club de fútbol Al-Shabab, así como de caballos de carreras que compiten en grandes competiciones. Entonces, ¿cómo hizo el multimillonario jeque para que la vida de una famosa gimnasta pasara de ser un cuento de hadas a un infierno? En una competición en Gabala, el jeque Said conoció a Zeynab y unos meses después le propuso matrimonio. Sabiendo que solo sería su tercera esposa, Zeynab Javadli aceptó el matrimonio de todos modos. La primera esposa del jeque era una pariente lejana, y su segunda esposa fue una mujer bielorrusa, Natalia Aliyeva, también azerbaiyana por parte de padre. En el momento de conocer al jeque, ella trabajaba como camarera en el hotel donde él se alojaba durante la competición. La boda de Zeynab y el jeque fue recibida con ambigüedad por el público, y Zeynab incluso tuvo que pronunciarse al respecto. La joven dijo que no buscaba príncipes a propósito, y calificó de destino todo lo ocurrido. Durante mucho tiempo tuvieron un matrimonio bastante próspero. Zeynab tuvo 3 hijas con su marido, vivió en una lujosa mansión y disfrutó de todas las comodidades posibles, como en un cuento de hadas oriental. Compartió fotos de su lujosa vida en sus páginas personales de las redes sociales. Sin embargo, en 2020 publicó un vídeo en el que aparecía llorando y pidiendo ayuda. Antes de casarse, tuvieron una relación demasiado breve y Zeynab no tuvo tiempo de conocer bien a su marido. Por lo tanto, ella no sabía que su cónyuge pierde rápidamente el interés por sus esposas y pronto las chicas se encuentran encerradas en una jaula de oro. Además, la esposa extranjera era más independiente que las mujeres árabes. Tal vez el jeque no estuviera satisfecho de que Zeynab no pudiera dar a luz a un hijo heredero. Tras el nacimiento de su tercera hija, Said se distanció. Dejó de prestar atención a su mujer y la veía cada vez con menos frecuencia. Cada esposa tenía su propia mansión, donde el jeque la visitaba de vez en cuando. Comenzaron las riñas, que muy pronto desembocaron en el divorcio. Por desgracia, con la separación no terminó la pesadilla en la vida de Zeynab. En sus redes sociales, la madre de muchos hijos dijo que estaba siendo acosada por personas enviadas por su exmarido y que intentaban secuestrar a sus hijas, amenazándola con matarla, asustando a sus padres. La chica confesó que llevaba ya un año viviendo con miedo y estrés constante.
Le redujeron severamente y luego le anularon por completo el contenido monetario. Y ejercieron una fuerte presión física y psicológica, son palabras de la propia chica. Luego también admitió que en el matrimonio fue objeto de malos tratos físicos y morales por parte del administrador de la casa. Comenzó el litigio. El jeque quería quedarse con los niños. El tribunal emiratí, por supuesto, se puso de parte del rico y poderoso jeque. Nadie quería ir en contra de la familia gobernante Al Maktoum. Entonces, los abogados de Jawadli llevaron el litigio a la Organización de las Naciones Unidas. Los abogados emiratíes contratados por el jeque Said argumentaron que era una mala madre. Zeinab expresó su temor por su seguridad y la de sus hijos. Pidió ayuda a la embajada de Azerbaiyán para salir de Dubái con sus hijos, pero allí no pudieron ayudarla. Finalmente, los representantes de Zeinab dejaron de presentarse al juicio. Zeinab borró su cuenta de Instagram, donde antes se quejaba de su dura vida. Pero más tarde volvió a abrirla. En ella aparece con sus hijos, pero viviendo en un nuevo lugar. No es un palacio, pero tampoco una chabola. Parece que no ha conseguido escapar del oso, solo han cambiado sus condiciones de vida. Al parecer, o bien las partes han llegado a un acuerdo y han restablecido las relaciones familiares, o bien los excónyuges han llegado a algún otro arreglo. Al menos ya no hay más vídeos aterradores de sus palabras en las redes sociales. Muchas mujeres de familias reales son maltratadas en Emiratos Árabes. Zeinab Jawadli no es la única mujer de la familia real que ha sufrido. El más famoso y escandaloso fue el divorcio del gobernador de Dubái, el jeque Mohammed Al Maktoum, y la princesa Jaya. La pareja se separó tras 15 años de matrimonio. Jaya temía que el monarca le arrebatara a sus hijos en el divorcio. Ella huyó a Londres, llevando a su hijo y su hija. Aquí la princesa solicitó el divorcio con arreglo a las leyes europeas y ganó el proceso. El Tribunal Superior de la capital británica obligó a Mohammed a pagar a su exmujer 730 millones de dólares. Ahora Jaya sigue viviendo en Londres, pero teme la venganza del gobernante de Dubái. La mujer y sus hijos están custodiados por un equipo de guardias de seguridad. La huida de Jaya tuvo una amplia resonancia internacional, convirtiéndose en un claro ejemplo del problema de la falta de libertad de las mujeres en el mundo árabe. Se puede decir que Zeinab debió de darse cuenta de lo que le deparaba el futuro y de cómo podía acabar su cuento de hadas oriental. Para colmo, es musulmana y sabía claramente de qué lado estaría la Sharia en este caso. Sin embargo, nadie merece ese destino. Como extranjera debería tener derecho a abandonar el país, y como madre debería tener derecho, si no a criar a sus hijos, al menos a verlos. El hecho de que las mujeres azerbaiyanas lleven mucho tiempo acostumbradas a una vida diferente de la que les prometen las leyes de los Emiratos le ha jugado una mala pasada. Si la atleta hubiera sido una clásica mujer oriental, tal vez habría podido soportarlo todo. Al parecer, Zeinab Jawadli fue menos afortunada que la princesa Jaya y no pudo o tuvo miedo de escapar de su marido. Es una historia de Cenicienta con un triste final. Suscríbete al canal, dale un like y hasta pronto.